Amados, el domingo pasado concluimos la serie de la mente y la Biblia, con la que fuimos animados y exhortados a tener la mente de Cristo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre el servicio del creyente. Y por providencia del Señor, creo que podemos echar mano de esa enseñanza sobre la mente, pues como veremos a partir de hoy en las escuelas que vienen, el tener la mente de Cristo, además de capacitarnos para afrontar situaciones adversas como las que vimos los domingos pasados, también debería traducirse en que nosotros seamos imitadores de Cristo para vivir como Cristo nos pide que vivamos. El propósito de esta enseñanza, que tiene por título Todos estamos llamados a servir, tiene tres propósitos: convencernos de que todos somos siervos, será el primer propósito de esta enseñanza; reconocer a quién servimos; y por último, animarnos a servir al Señor y a los hermanos como Él lo hizo. Les repito los tres propósitos de la enseñanza de hoy, titulada Todos estamos llamados a servir. Convencernos de que todos somos siervos, reconocer a quién servimos y animarnos a servir al Señor y a los hermanos como Él hizo. Todos somos siervos. Ya tienen ustedes, los que acaban de llegar, estamos en Mateo capítulo 20. Acompáñenme un capítulo antes, Mateo 19, desde el versículo 16. Ustedes pueden ojearlo, no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Pero aquí tenemos la historia del joven rico, que ha dicho querer seguir al Señor, que ha cumplido según él todos los mandamientos, pero que final muestra, por el requisito del Señor, que deje todo y lo siga, muestra que ama más las riquezas. El Señor aprovecha este suceso para enseñarle a sus discípulos la imposibilidad para el hombre de ser salvo por sus obras y el costo de seguirle y servirle. Como es recurrente durante el ministerio del Señor terrenal, sus discípulos no entendieron el mensaje. Así que, pensando en sus propios deseos, en cabeza del apóstol Pedro, le preguntan sobre cuál sería el beneficio para ellos de haberlo dejado todo y seguirlo. En su misericordia, como el Señor muchas veces hace con nosotros, no les responde conforme a su pregunta vana, sino que con su conocida sabiduría el Señor los dirige hacia lo eterno y les promete lugares en el cielo. Esto lo dice el versículo 29 del capítulo 19. Les promete 12 puestos para juzgar a las 12 tribus y una herencia mayor, la vida eterna. Pero hay algo extraño, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 30. El Señor agrega algo más que pareciera no tener ninguna relación con la historia del joven rico ni con la recompensa de seguirle. Dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Parece como si estuviera añadido ahí, como que una conclusión inconclusa. Ustedes no lo ven, parece que no tuviera nada que ver con lo que está diciendo. ¿Qué quería decir el Señor con esto? ¿Qué relación tenía esto de que los últimos serán los primeros? ¿Qué relación tenía con el joven rico? ¿Qué relación tenía con la imposibilidad de ser salvos por nuestra cuenta o con la promesa de la vida eterna? En Mateo, capítulo 20, el que le sigue, desde los versículos 1 al 16, el Señor les ilustra esto que les acaba de decir. Acaba de concluir con la parábola, para concluir con la parábola de los obreros de la viña, y sabemos que esta parábola tiene relación con el versículo 30 del capítulo 19, porque el versículo 16 del capítulo 20 también repite lo mismo. Dice, los últimos serán primeros y los primeros últimos. En esta parábola de los viñadores vemos la historia de un señor o un hacendado que contrata en varias horas del día a varios trabajadores para que trabajen en su viña y conviene con ellos el pago de un denario, el pago justo por un día, lo correspondiente a un día de trabajo. Y vemos al final de la parábola que los primeros obreros, los que fueron contratados a las primeras horas del día, se quejaron porque estaban inconformes que los que habían sido contratados a las últimas horas del día recibieron el mismo pago. Ellos esperaban recibir un pago mayor, creían que merecían algo más que los últimos. El amo los reprende y les expone que él es soberano y tiene toda la potestad para escoger a los que él quiera escoger y pagarles lo que él quiera pagarles. Parece también que esa historia acabará ahí.
Pero vemos del versículo 17 al 19 que el Señor continúa enseñándole a sus discípulos. El Señor por tercera vez anuncia su muerte. De los versículos 17 al 19 dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Y tampoco acababa la enseñanza ahí. Vemos ahora del versículo 20 al 21 la respuesta que parece inaudita de los discípulos, que le dicen: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos, se está refiriendo a Jacobo y a Juan, que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero tampoco acaba ahí la enseñanza del Señor. Luego, desde el versículo 22 al versículo 28, tenemos la respuesta del Señor exhortándoles a servir como Él ha venido a servir. Tratemos, hermanos, de encontrar la relación entre el joven rico, entre los viñadores, los discípulos y el llamado del Señor a servir. El joven rico tenía delante suyo la riqueza más sublime encarnada. Estaba ante aquel que podía darle algo mucho mayor que todos sus bienes, pero amaba más sus posesiones. Los siervos quejumbrosos no vieron la gracia del Señor, que los contrató y les pagó lo justo por su trabajo. Ellos no eran capaces de apreciar el valor de lo que habían recibido, porque tenían un concepto de sí mismos más alto de lo que deberían tener. Pensaban que merecían más de lo que merecían. Su envidia los llevó a pensar que eran más dignos que los últimos en ser contratados. Los discípulos, después de escuchar de parte del Señor, la promesa de 12 tronos, de una vida eterna, y luego de demostrarles y anunciarles su muerte y lo que Él tenía que pagar y el padecimiento que tenía que pagar para redención de ellos, vieron que no era suficiente. Ellos querían ser los primeros, estar en los lugares de más alto honor que todos los demás. Y noten que no es un tema solamente de Jacobo y de Juan, porque los otros 10 se enojan con sus hermanos, y no se enojan porque estuvieran indignados con que sus hermanos quisieran ser los mejores, sino porque ellos también deseaban lo mismo, y lo sabemos porque el Señor en el versículo 28 dice que los últimos deben ser, los quieran ser los primeros, deben ser los últimos. Ellos también querían ser los primeros, recibir más que sus hermanos. Hay algo común en estos tres grupos, hermanos. Todos eran siervos. El joven rico era siervo o esclavo de sus riquezas, las apreciaba más que la vida eterna. Los siervos de la viña eran siervos y esclavos de sí mismos, creían que ellos merecían más que los demás. Y los discípulos eran siervos del Señor, ojo, pero aún no tenían claro y no comprendían el valor de Cristo y de lo que Cristo les ofrecía. Y había algo más en común en estos siervos. Todos tenían la mente en las cosas de este mundo. Tenían más valor de sí mismos que de Dios y de las promesas de Dios. No estaban dispuestos a pagar un precio que consideraban alto. El rico no consideraba muy alto sus bienes, los viñadores consideraban muy alto su trabajo, y los discípulos consideraban muy alto sus vidas y su familia que habían dejado. Lo consideraban más alto por algo que no estimaban tan valioso como la vida eterna. Y lo que nos debe hacer detener por un momento a nosotros es que los discípulos eran siervos del Señor. Esto nos debe servir como una bandera roja, de marea roja, una alarma para nosotros. Porque podemos estar en la iglesia o ser miembros de la iglesia y sin embargo estar estancados en nuestro conocimiento. Nuestra mente puede estar en el mundo en este momento pensando en las cosas que tengo que hacer, en mi trabajo, en las deudas que debo, en lo que tengo que dejar, en lo que he dejado para venir a congregarme hoy. Pues ellos aún estaban pensando que la recompensa que recibirían de este lado de la eternidad podría ser más alta que incluso en la de la eternidad.
Por eso no entendieron el anuncio de la muerte del Señor. Nosotros puede que hayamos dejado todo, pero si nos hemos quedado con la leche, si no nos hemos ejercitado, si no hemos ejercitado nuestra mente como nos enseñaba la anterior serie, nuestra mente será débil y podrá seguirse levantando nuestra carne y el viejo hombre. Y nuestra mente débil nos llevará a poner nuestros ojos y nuestra mira en las cosas de este mundo y terminar renegando del servicio a Dios. Es por eso que les mencionaba la relación necesaria entre la serie que acabamos de finalizar y esta sobre el servicio. Porque hasta que nuestra mente no sea renovada, no podremos servir como se nos demanda, siendo los últimos. La mente del incrédulo debe ser completamente nueva. El joven rico necesitaba cambiar de Señor y la mente del creyente necesita ser santificada a diario para darse cuenta de las riquezas que hay en Cristo. Porque la mente de este mundo, amados, es contraria a las demandas del Evangelio. El mundo nos invita a vivir para nosotros mismos. El mundo es egoísta, individualista, superficial. En cambio, Cristo nos llama a morir a nosotros, a vivir para los demás, a ser íntegros desde el corazón. El mundo nos llama a buscar una falsa libertad. El discurso progresista tomó la causa noble de la abolición de la esclavitud y la convirtió en la bandera de la lucha de todos los oprimidos. Hoy se habla en la adolescencia de libre desarrollo, que no es otra cosa que los jóvenes sean educados en libertinaje y hagan como ellos quieran hacer. Se habla de ser libres de toda autoridad. Sé tu propio jefe, es la promesa de mucha publicidad. Es un mensaje que en verdad lo que quiere decir es: no seas esclavo de nadie, no le trabajes a nadie, no le rindas cuentas a nadie, no le obedezcas a nadie, no le sirvas a nadie, sé tu propio jefe. Libertad e independencia. Desde el Génesis lo vemos, es una de las monedas ofrecidas por el reino de las tinieblas, una moneda que en ambas caras tiene la imagen del diablo. Come del fruto y serás como Dios. Podrás crear tu propio reino y gobernar para ti mismo. Construye la torre de Babel y llegarás a alcanzar a Dios y gobernarás el mundo. Levántate tú como juez y rige sobre tu vida, como hacen las demás naciones, como nos enseña el segundo libro de Samuel en el capítulo 8. Satanás, amados, es tan perverso que hasta al mismo Señor le ofreció la falsa idea de libertad y autonomía. Le ofreció todos los reinos y la gloria de los reinos y lo que el mundo le ofrecía. Pero Satanás fue claro en las condiciones. Él le dijo: si postrado me adorares. El incrédulo se engaña creyendo que es libre. Dicen ser neutros, sin género, sin ley, sin Dios, sin moral, sin nada. Y no han caído en la cuenta que están presos del diablo. Están postrados adorando al diablo. Son siervos del pecado, esclavos de su propio corazón muerto y endurecido. En el texto que estamos analizando, estudiando en Mateo 20, el Señor usa dos palabras para referirse al servicio y a los siervos. En el versículo 27 dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra usada aquí en el versículo 27, siervo, es la misma de la que viene la palabra esclavo, doulos. Y es la misma que se usa, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 34, cuando el Señor les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es la misma que usa el apóstol Pablo en la carta a Romanos cuando se identifica a él al presentarse en la salutación. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Es la misma palabra que se usa en Filemón cuando se refiere a Onésimo, o en Tito y en Colosenses cuando se exhorta a los amos a tratar bien a sus esclavos. El uso indistinto, su uso es indistinto, esta palabra doulos, sea que se trate de esclavos en una condición social o esclavos en un sentido espiritual. Así que tanto impíos como creyentes somos siervos, todos somos esclavos. La pregunta que nos conecta con el segundo punto, y es en lo que debemos recalcar, es una verdad sobre esta verdad que acabamos de afirmar. Todos somos esclavos, todos somos siervos, pero la Biblia nos enseña que nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al diablo.
O eres esclavo del Señor o eres esclavo del diablo. El segundo punto nos pregunta, ¿a quién servimos? La Escritura es contundente, amados hermanos, cuando hace referencia a los dos señores y a los dos tipos de esclavos. Nosotros, los creyentes, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Esa es la verdadera libertad. Romanos 8 nos dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora somos esclavos de Cristo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que no vivimos conforme a la carne, amados, sino conforme al Espíritu. Romanos 6 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el Señor nos dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuiste por precio. No os hagáis esclavos de los hombres, o esclavos de Dios, o esclavos del mundo, de nuestra carne y del diablo. Los incrédulos siguen sirviendo al diablo. Pero en ocasiones, amados hermanos, nosotros nos dejamos envolver tanto en las cosas del mundo, tenemos la mira tanto en las cosas del mundo, que terminamos sirviendo a los propósitos del diablo. Y lo vemos en el apóstol Pedro, al tratar de reconvenir al Señor para que no entregara su vida, en Mateo capítulo 16. ¿Recordamos la historia? ¿Recordamos cuando Pedro le dice, jamás te ocurra esto? ¿Qué le responde el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué, Pedro? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es una bandera naranja para nosotros, amados hermanos. Los viñadores y los discípulos, a pesar de ser siervos del Señor, se comportaban como siervos de sí mismos y sirviéndole a los propósitos del reino de las tinieblas. Nosotros, que decimos seguir al Señor, ¿a quién estamos sirviendo? Vamos, acompáñenme al Antiguo Testamento, amados. Vamos a el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13. Josué 24, versículos del 1 al 13. Acá estamos viendo la renovación del pacto. Y Josué está hablando al pueblo de parte de Dios y hace algo muy particular. Les empieza a recordar, trabajar con la mente, de dónde fueron sacados, los está llevando a renovar su mente, a que mediten en la salvación, en las promesas de Dios, en cómo el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto, cómo los sustentó en el desierto, cómo los libró de pueblos y ejércitos enemigos, hasta llevarlos a la tierra en la que estaban, la tierra prometida. Y veamos lo que dice el versículo 13. Y os di la tierra en que no habéis trabajado, y ciudades que no habéis edificado, y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, dice el versículo 14, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y dice el versículo 15, y si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les dice a ellos que no han trabajado la tierra que tienen, no han edificado la ciudad en la que están, no han plantado la viña de la que comen. Hagan el paralelo con la parábola de los obreros de la viña. Ellos no escogieron a su Señor, sino que Él los escogió para que le sirvieran. Josué está haciendo con el pueblo lo que el Señor hizo con sus discípulos. Les está mostrando tres cosas. Que ellos no se libraron así por sí solos,
que era imposible para ellos hacer todo lo que Dios hizo. Solo Dios podía abrir el mar y librarlos de la esclavitud de Egipto. Les está mostrando que ellos eran esclavos antes y ahora están libres gracias al Señor. Y les está mostrando que ahora podían escoger a quién servir, o a los dioses antiguos o al Señor. Josué renueva el pacto con el pueblo en el nombre del Señor, lo vemos al final del capítulo, y esto es vital, porque lo que el Señor Jesús les está anunciando a sus discípulos después de la parábola de los viñadores, era que Él iba a pagar el precio para darles la vida eterna que les había prometido en el capítulo 19. Estaba enseñándoles que Él sería el vivo ejemplo de ser último para ser el primero en el reino. Aquí estaba Josué renovando la mente del pueblo a través de recordarles la Pascua, que era sombra de nuestro Señor. Y aquí está el Señor anunciando su muerte sacrificial para que ellos pudieran llegar a servirle a Él. Él se entregaría como el siervo sufriente. Él se entregaría como el cordero del pacto y de la Pascua para redimir o comprar a los esclavos del pecado para que ahora fueran esclavos de Él. El pueblo aquí le responde a Josué que servirá al Señor. Pero Josué les hace una advertencia. Vean el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Pero Josué, en cambio, sí dice: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Josué era mejor que ellos? Josué había creído en el pacto, en la promesa del pacto. Es necesario nacer de nuevo. Ninguno de nosotros puede servir al Señor porque es Dios santo. Pero si hemos creído en Cristo, si hemos creído en aquel Cordero Pascual, entonces podemos decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario reconocer que éramos esclavos del pecado. Es necesario ser liberados del pecado para poder servir al Señor. La palabra que está usando Josué acá para servir es la palabra en hebreo que es abad o ebed, que es la misma que hace referencia al servicio de la tribu de Leví. Recordemos un poco el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. El Señor libera a su pueblo de Egipto, escoge a Aarón, el hermano de Moisés, para que él y sus descendientes se encarguen del servicio en el tabernáculo. Solo los levitas podían entrar al lugar santo. Solo un sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios propiciatorios, para aplacar la ira del Señor. Era un oficio exclusivo. Pero aquí, en el Antiguo Testamento, cuando estaba vigente el oficio de los levitas, el Señor llama a todo el pueblo a servirle. Llama a todo el pueblo. ¿Ven lo que estoy tratando de mostrarles? Les mencioné hace poco que en nuestro texto base hay dos formas de hacer referencia a los siervos. Una fue doulos, que la vimos, esclavos, y otra que está en el versículo 28. Otra vez volvamos a Mateo 20. Mateo 20, versículo 28. La otra forma en que el Señor hace referencia al servicio es: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas dos palabras, servido y servir, es diaconeo y diáconos. Esto no está en el texto, pero me atrevería a especular que tanto en el Antiguo Testamento como estamos viendo acá en el Nuevo, habían también hermanos que pensaban que el servicio era una labor exclusiva para Moisés o el pastor hoy, o para Aarón o los diáconos hoy. Eso es solamente para ellos. Tanto abad en el Antiguo Testamento como diaconeo en el Nuevo Testamento son palabras usadas de forma general para referirse al servicio, a ministrar, asistir, servir a la mesa, ser un sirviente, mesero. Cuando habla de los que estaban sirviendo en las bodas de Canaán, eran diáconos que estaban sirviendo en las bodas de Canaán. Cuando se refiere a Marta, Marta era una sierva, una diácona que estaba sirviendo. ¿Saben, hermanos? Tenemos que repetir lo que dijo Josué. Si miramos a los discípulos aquí, podemos decir, pero ¿qué les pasó? O sea, ¿cómo se atrevieron a pedir lo que estaban pidiendo?
Pero la verdad, amados hermanos, es que como le dijo Josué a su pueblo, ninguno de nosotros, si nos miramos a nosotros, podemos servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Acá tenemos a los discípulos que por tercera vez estaban escuchando el anuncio de la muerte del Señor. Y su respuesta ante tal anuncio es pedir para ellos un lugar de honor. Vimos que ante el primer anuncio de la muerte del Señor, Pedro, con la mente puesta en las cosas de los hombres, pensó en salvar su vida. Y seguro era lo que pensaban todos los demás, porque la diferencia de Pedro y los discípulos era que Pedro hablaba lo que pensaba, pero seguramente todos tenían el mismo temor de ser apresados y morir, y se oponen al anuncio de la muerte del Señor. En el segundo anuncio de su muerte, los discípulos van en privado, discutiendo quién de ellos es el mayor, a lo que el Señor, sabiendo lo que estaban discutiendo, les dice: ¿qué estaban discutiendo entre ustedes en el camino? Y ellos se quedaron callados porque sabían que estaban disputando entre ellos quién había de ser el mayor. ¿Y cómo les responde el Señor en aquella ocasión? Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y ahora estamos aquí en Mateo 20, y luego de haberles enseñado en el capítulo 19 sobre la imposibilidad para tener la vida eterna por su propia cuenta, luego de enseñarles la soberanía y potestad del Señor del viñedo para escoger a sus trabajadores y pagarles lo que Él estipule, les anuncia el precio que Él, como hermano mayor en cabeza de sus discípulos, pagaría para que ellos fueran libres. Les está mostrando en vivo y en directo lo que era humillarse a sí mismo. Y ante este anuncio, ellos dicen: ok, déjame sentarme a tu diestra. Es indolencia, hermanos, es falta de inteligencia, es egoísmo. ¿Qué pasa con los discípulos aquí? Es como si un padre abnegado, que siempre ha estado al cuidado de sus hijos, que nunca ha permitido que falte nada en su casa, empieza a enfermarse, visita al médico y le dan una mala noticia. Llega a casa y le dice a sus hijos: hijos, me voy a morir. Y estos hijos, luego de escuchar todo, de ver todo el testimonio de su padre, dicen: ok, pa, ¿el carro me lo puedo quedar yo? El Señor les está mostrando el precio del servicio, lo que Él iba a padecer, lo que iba a pagar por ellos, y ellos solo piensan en ellos, en ser los primeros. El Señor les dijo que iba a ser entregado a los principales sacerdotes, versículo 18, a los escribas, lo condenarían a muerte. Versículo 19, lo entregarían a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Es la primera vez que el Señor les describe con detalle lo que iba a hacer el entregar su vida. Lo iban a condenar a muerte, lo iban a llevar preso, lo iban a llevar a un juicio siendo inocente. Aquel del que hace poco uno de ellos había dicho que era el Cristo, aquel al que algunos de ellos lo habían visto transfigurarse, al que estaban siguiendo, lo iban a azotar, lo iban a escarnecer, lo iban a crucificar como un maldito. El Hijo del Hombre, profetizado por Daniel, moriría sin pecado, como un pecador. Y luego de describirle su sacrificio, que esto debería haberlos hecho consternarse y entristecerse, les anuncia una mayor noticia al final del versículo 19. Mas al tercer día resucitará. El clímax de su ministerio. Les dice que va a vencer. Y ellos dicen: ok, déjame sentarme a tu lado. Dan ganas como de zarandearlos. El pastor Alex dice como que la Biblia a veces necesita que le saque una palma y le pegue a uno en la cachetada. ¿Qué les pasa? Pero, amados, ¿somos mejores nosotros? ¿No se nos ha dicho a nosotros de este lado de la eternidad que también algunos de nosotros nos entregarían a prisiones, que morirían algunos como mártires? ¿No tenemos nosotros la promesa de la segunda venida del Señor? ¿Y qué respondemos? Bueno, y mientras eso pasa, ¿será que me pueden dar un mejor lugar en la iglesia? ¿Será que puedo dejar de congregarme algunos domingos porque tengo que trabajar y tengo que ganar un dinero extra? Algunos jóvenes responderían: bueno, Señor, mientras tú vienes, ¿será que puedo pasar del servicio al púlpito? No podemos servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. El pueblo respondió a Josué 3 veces que sí,
que sí servirían al Señor. Y luego de la muerte de Josué, vemos en el libro de Jueces toda la historia perversa del pueblo de Dios. Se unieron con los cananeos, hicieron un pacto con los cananeos, no derribaron los altares de los dioses paganos. No podemos servir al Señor. Acá los discípulos no estaban dispuestos a sufrir, no estaban dispuestos a padecer lo que el Señor y lo que Él iba a padecer. Y Él les dice, ¿acaso pueden beber la misma copa y ser bautizados con el bautizo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dicen, sí podemos. Pero en Getsemaní salieron corriendo. Ante esta respuesta ligera de los discípulos, el Señor no se las aprueba. El Señor les anuncia en efecto como sentencia que sí, a la verdad sí, van a beber el vaso que yo bebí y van a ser bautizados con el bautizo que yo seré bautizado. Es casi una sentencia, una profecía. Los niños muy rápido quieren crecer y ser independientes. Sueñan con ser adultos, quieren tomar sus propias decisiones, decidir qué comer, qué hacer, qué ropa ponerse. Y muchos de nosotros cuando éramos jóvenes también, cuando un padre le ordena a un adolescente lo que debe hacer, muchas veces entrábamos en discusiones de no quiero. Y prefería uno decir, ¿sabes qué? Me voy de la casa. No sabíamos lo que decíamos. Nuestros padres nos decían muchas veces, ¿acaso usted puede asumir las riendas de la casa? ¿Puede irse a trabajar y llevar todas las cargas de la casa? Y nosotros decíamos, sí puedo, me voy de la casa. No sabíamos lo que decíamos. Y cuando nuestros padres muchas veces con sabiduría nos decían, ok, ahí están las llaves, váyase. ¿Qué decíamos? No, ya no. No sabíamos lo que estábamos pidiendo. No sabíamos lo que decíamos. Los discípulos no sabían pedir. Pedían mal porque pedían para sus propios corazones. En verdad ellos padecerían por Cristo. Jacobo moriría como mártir, Juan exiliado, Pedro crucificado boca abajo. Pero en ese momento no sabían eso. Nadie, amados hermanos, puede beber la misma copa del Señor. Solo Él es el Mesías. Ellos no estaban dispuestos a pagar el precio para ser llamados sus seguidores. Querían la recompensa sin pasar por la cruz. Querían la seguridad sin saber el precio que tenían que pagar. La advertencia de Josué no fue en vano. Versículo 15 del capítulo 24 dice, si os parece mal servir a Jehová. La generación de hoy se sentiría ofendida con tales palabras. Si yo les dijera, si les parece mal servir a Jehová, muchos dirían, oye hermano, pero qué falto de amor es usted. Pero eso es lo que estaban respondiendo los discípulos al Señor. Eso fue lo que dijo el joven rico. Esa fue la queja de los siervos del viñedo. Esta generación sensible y susceptible diría hoy, ¿cómo se te ocurre decirme que yo sirvo mal al Señor? Y recordemos al pueblo respondiéndole al profeta Malaquías en el capítulo 1. El Señor les dice, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Hermano, pero está sacando el texto de contexto. Ahí está hablando de sacerdotes. Eso le aplicaría a los pastores y a los diáconos. Bueno, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ustedes lo recuerdan lo que nos dice. Todos somos sacerdotes. Lo que Cristo le anunció a sus discípulos que iba a padecer, la forma en que Él daría ejemplo, era la forma de servir, de ser mejor sirviendo que ser servido, de dar que recibir. Y era el pago para rasgar el velo, para darnos acceso a todos nosotros al lugar santísimo. Todos somos sacerdotes, todos somos siervos. Pero dicen ustedes, dice la Escritura, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En Malaquías, versículo 6. En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador o a tu jefe o a tu padre? Eso lo estoy agregando yo. ¿Se agradaría de ti o recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues,
¿No pedirían ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros con tal de la ofrenda de su parte? ¿Lo recibirá el Señor con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Amados, ¿llegamos tarde a nuestro trabajo? Uy, no, hermano, porque eso sería irresponsable. Si yo llego tarde a mi trabajo, me echan. Y si yo no velo por mi casa, soy peor que un incrédulo. Pero ¿por qué llegas tarde a la iglesia? Bueno, es que con Dios es más diferente. Dios nos perdona, Él entiende. Además, aquí no me van a echar. La salvación no se pierde. El versículo 2 de Malaquías dice, ¿y dónde está el temor a Dios? ¿Tienes más temor de perder tu trabajo que afrentar a Dios? Estamos como el joven rico. Le damos lo mejor al mundo. Y eso es bueno. El cristiano está llamado a ser excelente en todas las cosas. Esto no es un llamado a dejar de hacer lo uno para hacer lo otro, sino a ser íntegros y reordenar nuestras prioridades. Pero darle lo mejor al mundo y lo que sobra al Señor, dedicar todo mi tiempo, todo el sábado a todas mis cosas y el domingo estar cansado y tengo que llegar tarde porque estoy muy cansado. Eso no habla sobre tu excelencia laboral, sino sobre a quién estás sirviendo, o al menos dice sobre cómo estás sirviendo al Señor. Queremos que nos sirvan, queremos que se preocupen por mí, pero servir no, eso no. Que sirvan los nuevos, que yo ya tengo muchos años en el Evangelio, que sirvan los diáconos como los levitas en el Antiguo, que sirvan los pastores, yo no tengo ese don para predicar, pero yo no. A mí denme un buen puesto en la iglesia. No me sienten niños al lado porque me distraen. No me sienten al lado de la hermanita que le suena el celular todos los domingos porque me distrae. A mí no me digan ni siquiera dónde me tengo que sentar. Amados, estamos dispuestos a ser los últimos. Esto nos conecta con nuestro último punto. Sirvamos al Señor. Tenemos que pasar por la humillación de Cristo para gozar de la gloria de Cristo. No queramos muchos de nosotros ser señores con muchos siervos. Eso es lo que hace el mundo y sus gobernantes, eso es lo que hacen las nuevas mega iglesias, pastores que no tienen diáconos sino staff, que tienen guardaespaldas para que nadie los toque, que nadie se acerque. Ellos quieren la gloria sin pasar por la humillación. Algo tuvo que haber pasado con los discípulos, y usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles. Algo pasó después de la cruz, porque aquellos hombres que pedían para sí mismos, aquellos que solamente pedían para sus propios beneficios, ahora estaban dispuestos a ir a la cárcel por el nombre del Señor. Ahora estaban unánimes orando los unos por los otros. Ahora unos iban y visitaban al otro hermano que estaba en la cárcel, sabiendo que la sola visita los podía hacer condenados como reos también. Algo pasó con ellos después de la cruz. Tuvieron que haber ido a la cruz porque allí, amados, en el Calvario, allí en la tumba vacía, está la verdadera grandeza del reino. Nosotros no vamos a un altar ostentoso y de lujo, como muchos megapastores quieren hacerlo ver. Nosotros nos acercamos como siervos del reino de los cielos a un trono de madera, un trono escupido, sucio, manchado de sangre y de sudor. Y eso para el mundo es poco. Eso para el mundo no es grandeza. Eso no indica grandeza de un rey. Por eso los judíos lo rechazaron. Hace poco, no sé si ustedes lo vieron, muchos políticos en campaña estaban orgullosos mostrando sus fotos con el Papa. ¿Podríamos nosotros mostrar con orgullo la cruz o es vergüenza para nosotros? Podemos decir como Pablo, que si de algo hemos de gloriarnos, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. O como afirma el profeta Jeremías, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor. Aquellos discípulos que buscaban su gloria y que pidieron lugares para ellos, ahora estaban dispuestos a ser los últimos. Que se gloríe en conocer al Señor y comprender que Él es el Señor. El mundo no conoce al Señor, amados. El mundo no conoce quién es el Señor ni comprende quién es el Señor. El mundo intentará por todos los medios influenciarnos con sus mundanalidades. Por eso es necesario estar renovando nuestra mente para conocer y comprender. Fuimos creados para glorificar a Dios
y gozar de Él para siempre, como dice el Catecismo de Westminster. Pero me gusta mucho como lo corrigió un poquito el pastor John Piper. Fuimos creados para glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. El pastor Piper nos motiva a buscar nuestro gozo de forma correcta. Es encontrar plenitud en nuestra correcta realización personal, el lograr el propósito para el cual fuimos creados, el cumplir con nuestro llamado en correspondencia con nuestra nueva naturaleza produce gozo, ¿saben? Eso no es nada egoísta. No había nada malo en la petición en sí de los discípulos. Lo malo estaba en su corazón. La petición de querer ser grandes no estaba motivada para glorificar a Dios, sino ser más grandes que los demás. El cristiano sí está llamado a buscar la excelencia, a ser el mejor en lo que haga. Debemos buscar ser grandes en el reino de los cielos, amados, a la forma de Cristo, haciéndonos siervos. Debemos buscar el éxito. No tiene nada de malo buscar el éxito, pero busquemos el éxito a la forma de Cristo, que es cumplir nuestro llamado. Tampoco está mal buscar una recompensa, siempre que ésta sea conforme a las promesas del pacto. No está mal anhelar la vida eterna, ¿o sí? No está mal querer ser más santos, no está mal el querer crecer en conocimiento de Dios, el querer crecer en nuestros dones para dar fruto de gloria al Señor. Podemos buscar una recompensa, amados hermanos, y debemos buscar la recompensa correcta. Y para esto es necesario escuchar y aplicar el consejo que hace Pablo a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 2 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. El apóstol está pidiendo un gozo para él. Pero ¿cuál es su gozo? Sintiendo lo mismo, que tengan el mismo amor, que estén unánimes sintiendo la misma cosa, que no hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Cómo? Teniendo la misma mente de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos leyendo lo que dice Pablo? Él estaba buscando un gozo para él, pero su gozo era el amor de los hermanos. El gozo de Pablo era el ver a los hermanos en un mismo sentir, sirviéndose los unos a los otros como Cristo vino a servirles. Acá nosotros podríamos responder lo que muchos de pronto se pueden estar preguntando, hermano, nos has dicho que todos somos siervos, que no podemos servir bien, que servimos mal, pero ¿y dónde está el consuelo? ¿Cómo podemos servir? Bueno, amados, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que creer en el Señor y en su Evangelio. Y si ya hemos creído, necesitamos volver a la cruz y volver a ver a Cristo y ver que Él nos ha capacitado y nos ha dotado. Pero es que yo no sé servir, es que yo no tengo dones. Amados, el mismo apóstol Pablo, en la misma carta de Filipenses, en el capítulo 1 se adelantó a nuestra pregunta. Y él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Nosotros fuimos dotados por el Espíritu Santo. En un contexto más conocido, la palabra servicio en el ámbito militar, regálenme 5 minuticos más. En un contexto parecido donde se habla del servicio es en el ámbito militar. Los jóvenes que son llevados después del colegio al servicio, se dice que se van a prestar servicio. Y es en el ejército donde es claro que no puedes ir a la guerra hasta que seas un soldado. Matthew Henry, comentando el pasaje que hemos visto de Josué, dice lo siguiente, abro comillas. Es esencial que el servicio del pueblo de Dios sea hecho con actitud voluntaria, porque el amor es el único principio genuino del cual puede provenir todo servicio aceptable a Dios. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren, los que le adoren en espíritu y en verdad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios,
Por tanto, el hombre carnal es incapaz de dar adoración espiritual. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Pero gran cantidad de personas se quedan solo con las formalidades cuando se les imponen las tareas. Y después de nacer de nuevo, amados, es necesario crecer y madurar en la fe. Siguiendo con el ejemplo del ejército, del soldado, vemos que un soldado tiene que ejercitarse a diario. En el ejercicio es que va creciendo, en el ejercicio es que va aprendiendo. Primero somos cristianos y luego mediante el ejercicio de la fe, mediante el ejercicio de nuestros dones, vamos creciendo y siendo más parecidos a Cristo. Tener el mismo sentir o mente de Cristo, es estar en constante santificación. La madurez, amados, llega al ejercitar los dones. Un cuerpo que no se ejercita, se atrofia. Una iglesia que no sirve, no sirve. Tener a los demás por mayores es estar dispuestos a servirles todo el tiempo, no solo el domingo. Es no hacer nada por vanagloria, es estar dispuestos a pasar por desapercibidos. Tal vez llegar de últimos será que nadie nos conozca, pero nos conoce y lo que nos importa es que nos conozca aquel que nos llamó. Lavar los pies de los hermanos implica tener un grado de intimidad con nuestros hermanos, como cuando un hijo tiene que cambiar y bañar a su padre anciano. ¿Qué puedo hacer yo si no soy pastor o soy diácono? Lo mismo que podemos hacer todos los demás hermanos que no son pastores ni diáconos. No toda la iglesia está compuesta por manos y pies. Somos un cuerpo con pluralidad de miembros. Todos podemos orar, exhortar, cuidar, velar, animar, visitar a los enfermos, acompañar a los que están de luto. Conocemos a todos nuestros hermanos, sabemos sus debilidades y sus luchas, estamos pendientes de sus necesidades. Quitemos de nuestra mente todas las limitaciones y tabús. Es que yo no estoy listo, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy mujer, no puedo ser pastor. Amados, el Señor nos ha dotado con el Espíritu Santo. Todos tenemos algo que darle a nuestros hermanos. Todos podemos servir al Señor y a nuestros hermanos. Recordemos a Josué. La palabra va dicha es para todo el pueblo, no solo los levitas. Sí, hay un llamado específico y particular para los pastores de dedicarse a la predicación y a los diáconos de dedicarse a la administración. Pero todos estamos llamados a predicar a los perdidos, a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestros hermanos. Todos estamos llamados a asistir en la administración. Hay tantos dones como partes del cuerpo, es decir, que todos tenemos dones. Todos somos parte del cuerpo. Es que yo no tengo ese don de predicar en el púlpito. Bueno, no todos lo tienen. No queramos todos ser cabeza, amados hermanos. No convirtamos el cuerpo en un Frankenstein. Hagamos como dice Pablo en Romanos 12. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Debemos poner nuestros dones al servicio de la iglesia, amados. Háblense, hablémonos los unos a los otros, conozcámonos. A veces uno pasa pena porque está hablando con un hermano, llega el otro hermano y como que los dos se miran y uno les dice, ¿se conocen? Sí, yo lo he visto. Llevan años en la misma iglesia y no saben ni siquiera el nombre. Conózcanse. ¿Cómo hacemos para que se cumpla aquello de que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó? Si yo no sé que a ti te sobró y que a ti te falta, ¿cómo hacemos? Amados, estamos en un mismo cuerpo. Mi pierna no puede irse para allá y mi otra pierna para allá. Somos un mismo cuerpo, pero queremos andar como uno solo cada uno, como islas propias. Una de las razones por la que en Hechos se escogieron 7 varones para servir era porque los hermanos se estaban quejando de que no estaban siendo asistidos. Y muchos de nosotros nos quejamos porque no estamos siendo asistidos. Es que no me llaman, es que no oran por mí, es que no me saludan, es que no me visitan, es que esta iglesia no tiene amor. Y yo les pregunto, ¿y si ese amor que le falta a esta iglesia lo puedes dar tú?
¿por qué no lo das? Si la falencia que tiene esta iglesia, si está coja porque le falta un pie y ese pie eres tú, ¿por qué no lo das? ¿Por qué prefieres irte y decir es que esa iglesia no tiene amor? Es que no me llaman, es que no están pendientes de mí. Amados, si nosotros, cada uno de nosotros, nos sirviéramos los unos a los otros, entonces todos seríamos servidos. El mundo nos dice que nadie sirva a nadie y terminamos todos independientes. Nadie sirve a nadie, pero nadie me sirve a mí. Si todos nos servimos a todos, entonces todos me van a servir a mí, yo los voy a servir a ustedes y nadie quedará sin ser atendido. La mente de Cristo es tener la disposición de servir a los demás. Él se dio a sí mismo el rescate por nosotros. Hoy vamos a celebrar la cena. Perdóneme que me extendí un poco. Hoy vamos a celebrar la cena. Tengamos en mente, amados hermanos, las palabras del Señor. Él dijo, este es mi cuerpo, que es entregado para mí. Este es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Esta es mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Estamos dispuestos a darnos por los demás, por nuestros hermanos? La lógica en el reino de los cielos es contraria a la del mundo. Acá, los que están dispuestos a morir vivirán. Los que quieren dejarlo todo, lo ganarán todo. Los que son pobres son ricos, los humildes son exaltados y los últimos serán los primeros. De tal forma que en el sentido como nos enseña el pastor Piper, sin buscar nuestro propio beneficio, terminamos siendo recompensados todos, saciados todos. Alguna vez el pastor Alexander, ya voy terminando, el pastor Alexander me enseñó en cuanto al servicio, una frase que tengo grabada y se las quiero transmitir. En el servicio está la recompensa. Dice Juan 12, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando tenemos la mente de Cristo, amados hermanos, cuando estamos siendo expuestos a su palabra, no nos conformamos a este siglo. Somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando oramos su palabra, cuando meditamos juntos, cuando nos reunimos a orar, vamos siendo transformados y viendo cada vez más claro cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Llegamos a conocer y comprender quién es el Señor y qué significa servir al Señor. Lo sabemos, lo comprendemos. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros es llegar a comprender y conocer que servir al Señor significa que Él nos ha llamado y nos ha dicho a cada uno de nosotros, sígueme, sírveme. Para terminar, amados hermanos, quiero terminar con el pasaje de Juan 13, versículos 12 al 17. El Señor nos dice el gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. En Deuteronomio 10 dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas. ¿Quiénes son los que me aman?, preguntó el Señor. Los que me obedecen en todo. ¿Sabéis lo que he hecho?, dice Juan 13. El Señor acaba de lavar los pies de sus discípulos y les pregunta, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Y concluye en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados son, no si las saben, sino si las hacen. Él nos ha sido dado como ejemplo, Él ha sido dado a sí mismo como ejemplo. Y nos pregunta, ¿sabemos estas cosas? ¿Las sabemos? ¿Cómo demostramos que sabemos que el Señor es nuestro Señor, que nos ha llamado a servirle y que le estamos sirviendo? Solamente diciendo, sí, sí podré beber la copa, o sí, sí te seguiré. Si las hacemos. El que dice saber del Señor, el que dice conocer al Señor, debe demostrar que el Señor lo ha llamado a servir. Algo debe cambiar en nosotros si decimos conocer a Cristo. Algo debe pasar en nuestra vida, se debe invertir la pirámide.
El mundo debe dar un vuelco para nosotros. Ya no se trata de nosotros, sino de Cristo. Ya no vivimos más nosotros, sino Cristo en nosotros. Y no es conductismo. Estoy hablando de frutos de un creyente. Si hemos tenido un encuentro con Cristo, amados hermanos, se debe notar. Todos somos esclavos. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo?